Bienvenidos a todas y todos al curso autogestivo sobre el Protocolo de Estambul y la Defensa Pública Federal. Les saludamos desde la Escuela Federal de Formación Judicial. Soy Matthew McAvoy, integrante de Omega Research Foundation. En este momento expondremos el tema Normas Emergentes, las orientaciones de Naciones Unidas sobre el empleo de armas menos letales en la aplicación de la ley. Hoy les voy a presentar un instrumento del Sistema Internacional de Derechos Humanos que se publicó en el año 2020 y se trata de las llamadas armas menos letales. El instrumento en inglés se llama UN Human Rights Guidance on Less Lethal Weapons in Law Enforcement. Y con demasiada frecuencia tenemos que esperar mucho tiempo para que se traduzcan algunas herramientas del Sistema Internacional de Derechos Humanos a diferentes idiomas. Afortunadamente, este no es el caso con las orientaciones. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México ya publicó una versión en español con el título Orientaciones de la ONU en materia de derechos humanos sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden. En una cápsula anterior de este curso, yo ya mencioné la relación entre los elementos de la definición de la tortura y las características del uso de la fuerza, y la importancia de conocer los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza para poder determinar la licitud o ilicitud de una conducta específica involucrando el uso de la fuerza por parte de un agente público. Y por ende, si esa conducta entra en el campo de la tortura y otros datos crueles, inhumanos y degradantes o no. Además de los principios generales sobre el uso de la fuerza que ya presenté durante esa cápsula, también existen estándares más detallados sobre ciertos medios de fuerza. Conocer estos estándares nos permite identificar con más facilidad los posibles casos de tortura, además de robustecer nuestros argumentos y decisiones, dependiendo del papel que jugamos. Muchas veces faltan detalles importantes en la documentación de incidentes de uso de la fuerza física. Un ejemplo aquí que yo suelo utilizar es cuando se habla de descargas eléctricas sin describir el instrumento que se utilizó. Ese tipo de detalle puede ser importante. En este ejemplo es mucho más probable que algunas armas de descarga eléctrica sean autorizadas formalmente que otras. Las fuerzas de seguridad pública en muchas jurisdicciones utilizan las armas de proyectiles de descarga eléctrica, por ejemplo, de la marca Taser, pero es mucho menos probable que se autorice el uso de armas que solo funcionan al aplicarse directamente contra la piel o la ropa, como las pistolas aturdidoras, esos instrumentos, esos dispositivos que se pueden comprar en línea o a veces en otros sitios. El hecho de que un agente lleve y utilice un arma no autorizada capaz de infligir un dolor tan intenso podría ser un indicio de la intención de infligir un dolor intenso de forma clandestina. Por ello es tan importante documentar los detalles. Es un tema que puede parecer muy técnico y no siempre es posible documentar todo, por supuesto. Pero
Como vemos aquí en la pantalla, el protocolo de Estambul dice que el investigador debe tratar de obtener una descripción de las armas utilizadas. Para poder obtener una descripción detallada de las armas, hay que saber distinguir entre ellas y conocer sus características. El instrumento legal que presento hoy es una de las herramientas que nos puede ayudar en esta tarea. ¿Y qué es el instrumento? Son orientaciones sobre cuándo y cómo utilizar armas menos letales de conformidad con el derecho internacional. Y es el resultado de un proceso de investigación, de redacción y consulta que duró más de 2 años y fue dirigido por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en colaboración con un grupo internacional de expertos, incluyendo a expertos en derechos humanos, académicos, expertos en armas, en balística, representantes de la industria de las armas menos letales y de la policía. Omega tuvo el honor de participar junto con 2 integrantes de nuestra red de expertos. Y debo mencionar el papel jugado por nuestro ahora difunto amigo y ex relator especial de la ONU sobre ejecuciones arbitrarias, sumarias y extrajudiciales, Christoph Heyns. Él impulsó este proceso. En los últimos 40 años se ha desarrollado un marco jurídico general relativo al uso de la fuerza por parte de la policía. En una cápsula anterior mencioné algunos de los documentos clave, principalmente los principios básicos de la ONU sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el código de conducta para los funcionarios responsables por la aplicación de la ley. Si bien estos ayudaron a establecer algunos de los principios que hoy son ampliamente aceptados, la necesidad de una orientación más detallada se hizo más evidente a medida que aumentaba la gama de armas menos letales a disposición de los estados, junto con el uso de estas armas. Las orientaciones pretenden llenar este vacío, complementando y no reemplazando las otras normas que he mencionado y ayudando a los estados a asegurarse que sus agentes utilizan las armas menos letales de tal forma que les permita cumplir con sus obligaciones internacionales. Ahora, ¿son vinculantes las orientaciones? O sea, ¿es obligatorio para los estados cumplir con ellas? La respuesta en un sentido estricto es no, porque no es un instrumento que los estados ratifican. Sin embargo, son orientaciones que se derivan de normas vinculantes, como el derecho a la vida y la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos. A pesar de ser un instrumento con pocos años, ya ha sido citado en resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en tribunales domésticos en varios países. ¿Y por qué menos letales? Anteriormente se refería a armas no letales, incluso en los principios básicos de la ONU, pero el lenguaje ha evolucionado para reflejar la realidad. Cualquier instrumento puede ser letal. La letalidad o no depende del uso que se le da. Y el último punto aquí es que
es que como la industria de las armas menos letales sigue evolucionando todo el tiempo, como hay nuevos productos que salen al mercado con mucha frecuencia, este instrumento, estas orientaciones se tendrán que actualizar para mantenerse al tanto con la industria. Y, y la idea es que se revisen cada 5 años. Entonces es un documento vivo. Aquí vemos la primera parte de la tabla de contenidos de las orientaciones. Recogen los principios generales del uso de la fuerza que fueron abordados anteriormente en este curso. No, no originan en este documento esos principios, vienen de las otras fuentes más antiguas del derecho internacional de los derechos humanos, pero aquí se incluye la lista, una lista de la forma más completa, más clara que yo he visto, con explicaciones sobre cada uno de los principios. Hay una sección muy pertinente también sobre la rendición de cuentas o accountability. Ahorita voy a compartir algunas partes de esa sección que me parecen particularmente interesantes, pero por supuesto vale la pena leer toda esa sección. Algo muy innovador de las orientaciones es que relacionan todos los aspectos de las armas menos letales, desde su diseño, pasando por su uso, hasta la rendición de cuentas y con un marco jurídico global. En la cuarta sección se abarcan algunos temas que son muy relacionados al trabajo que hacemos en Omega Research Foundation, y considero que algunos de ellos podrían arrojar insumos importantes en casos de tortura, recordando que el dictamen médico psicológico no es la única prueba en casos de tortura. Por ejemplo, viendo aquí el apartado 4.2, el examen jurídico, ensayos y adquisición. Las orientaciones exigen que los estados, las fuerzas de seguridad pública y los fabricantes de las armas menos letales sean transparentes en cuanto a las especificaciones técnicas de las armas que se utilizan. Esto para facilitar el tratamiento médico y la aceptación pública. Pero la realidad es que muchas veces se mantienen secretas. Estas especificaciones técnicas suelen contener información sobre el uso que se recomienda dar a una determinada arma, así como señalar los riesgos asociados con su uso. Información que puede ser pertinente para demostrar conocimiento previo de un agente público o sus superiores sobre los riesgos. Otro punto en cuanto al examen jurídico es que, bueno, ¿qué es un examen jurídico? Es un examen que debería llevarse a cabo, que incluya ensayos realizados por una entidad independiente del fabricante. Y los ensayos deberían tener plenamente en cuenta tanto las capacidades que se esperan de las armas como los efectos que podrían tener, y basarse en pruebas y conocimientos de diferentes áreas, como el área jurídica, técnica, médica y científica. Y el examen y los ensayos deben ser imparciales. Y estos ensayos y estudios también pueden mostrar si una agencia o fuerza de seguridad pública tenía conocimiento del riesgo asociado con el uso de ciertos tipos de instrumentos. Un ejemplo aquí sería el uso del perdigones en Chile. Durante el estallido social a finales del año 2019, decenas de personas sufrieron lesiones oculares muy graves causadas por el impacto de perdigones, supuestamente de goma.
Y las críticas sobre el protocolo, sobre el uso de estos perdigones, crecieron cuando se filtró a los medios un estudio que la policía había encomendado años antes, demostrando el riesgo de lesiones oculares. El hecho de que este riesgo no se tomó en cuenta en el momento de elaborar el protocolo sobre el uso de los perdigones aumentó la oposición a los carabineros en general, la policía en cuestión en Chile, y las exigencias de enjuiciar a los comandantes de esa fuerza. Y el estudio comprobó que algunos mandos sabían que la munición no era segura y aún así no hicieron nada para atenuar el riesgo. El monitoreo, pues las orientaciones señalan que también debería considerarse el uso de cámaras corporales. También puede ser otro equipo de grabación adecuado cuando se utilicen armas menos letales. Y estas grabaciones pueden ser una fuente importante de evidencia digital. En ocasiones no se comparte la grabación con las autoridades llevando a cabo la investigación, pero hay que exigir esas grabaciones. Y un último punto aquí tiene que ver con la capacitación. El personal de las fuerzas del orden deberá recibir una formación inicial y de actualización sobre el uso y los efectos de toda arma menos letal con la que haya sido equipado o movilizado. Y pienso que hay que destacar que los materiales de capacitación y las calificaciones otorgadas pueden ayudar a determinar si un agente sabía o hubiera sabido sobre los riesgos asociados con un instrumento. Pienso que este tipo de información muchas veces no se considera o se considera propiedad de la agencia de la fuerza pública, pero puede ser muy pertinente en los procesos judiciales también. La rendición de cuentas, como ya mencioné, las orientaciones incluye una sección interesante sobre la rendición de cuentas. Dice que el monitoreo y la presentación de informes sobre el uso de la fuerza y la transparencia son componentes esenciales de la rendición de cuentas. Un requisito muy importante para el monitoreo y la transparencia es que el personal de las fuerzas del orden debería ser identificable, por ejemplo, mediante el uso de placas con el nombre de la gente o con un número de identificación personal. En reiteradas ocasiones no se logra identificar al autor del presunto delito o abuso, muchas veces por la ausencia de este tipo de placa o por complicidad de las fuerzas de seguridad pública. Además de eso, todas las armas y cuando sea factible las municiones deberían estar marcadas de manera inequívoca y la rendición de cuentas y el monitoreo se facilitan aún más manteniendo un registro del personal de las fuerzas de seguridad que ha sido equipado con armas menos letales. Es decir, firmar al retirar y devolver armas y municiones y justificar cualquier uso. Los informes sobre el uso de la fuerza son cruciales y es importante conocer los elementos que debería incluirse en un informe. Hay una lista de elementos, es una lista no exhaustiva, y es importante conocer estos elementos para poder identificar cuando hay omisiones. Y según las orientaciones, un informe sobre un incidente involucrando el uso de la fuerza debería incluir las circunstancias del incidente, las características de la víctima para poder identificar posibles usos discriminatorios de la fuerza,
las medidas tomadas para evitar el uso de la fuerza, pero recordando el principio de la necesidad, el tipo de la fuerza empleada, o sea, el tipo de arma cuando se utilice un arma, los motivos para el uso de la fuerza, su eficacia y sus consecuencias. Y cuando un informe sobre el uso de la fuerza omite algún elemento, hay que indagar por qué. Y aquí está la segunda parte de la tabla de contenidos. Contiene estándares sobre el empleo de armas menos letales en algunos contextos específicos, como las manifestaciones y los centros de privación de libertad. Pero, en mi opinión, el aporte más pertinente para nosotros es la provisión de estándares detallados sobre el empleo de algunos de los tipos de armas menos letales utilizadas más comúnmente. ¿Y qué tipos de armas se incluyen en la guía? Agentes químicos irritantes, tanto de uso manual, como vemos aquí los aerosoles, como los agentes lanzados a distancia, por ejemplo, por medio de una granada de mano o un proyectil lanzado. ¿Qué son los agentes químicos irritantes? Pues existen diversas sustancias, pero son llamadas más comúnmente como spray pimienta o gas lacrimógeno. También están los dispositivos acústicos de largo alcance, normalmente montados en vehículos. El láser de deslumbramiento, concebido para causar pérdida temporal de la vista. Armas para golpear, o sea, tonfas o bastones policiales. Proyectiles de impacto cinético, normalmente llamados balas de goma. Cañones de agua o mangueras de agua a presión. Y armas de proyectiles de descarga eléctrica. Voy a utilizar una de estas categorías para demostrar lo que aportan las orientaciones en cuanto a los tipos específicos de armas menos letales. Y como contexto, aquí incluyo una parte del informe del ex-relator especial de la ONU sobre la tortura y los malos tratos, el profesor Juan Méndez, sobre su visita a México en 2014. Y incluyó en su informe una lista de los métodos de tortura más comunes en México. Y son golpes con puños, pies y palos, toques con dispositivos eléctricos, asfixia con bolsa de plástico, introducción de agua con un trapo en la boca, waterboarding, desnudez forzada, la suspensión y amenazas e insultos. El uso de algunos de estos métodos contra personas privadas de su libertad o bajo el control de agentes del Estado es claramente ilícito y son métodos de tortura. Por ejemplo, la técnica del submarino seco, la asfixia con bolsa de plástico, siempre es un abuso, siempre viola la prohibición de la tortura y otros malos tratos. Pero en otras ocasiones puede resultar más difícil determinar la licitud de un uso de la fuerza, sobre todo cuando se trata de instrumentos que son diseñados para hacer cumplir la ley y que pueden tener una función legítima, pero que frecuentemente se usan de manera abusiva o inapropiada. Y el ejemplo que voy a utilizar es el de los bastones policiales, las armas para golpear. Y es un instrumento que se ve en todo el mundo desde hace muchísimos años. Y
pienso que a veces su uso casi pasa por desapercibido porque es tan común. Cada agente de la policía siempre carga su bastón. Pero hay diferentes tipos de bastón con sus propias características y es importante conocer estas características para poder analizar un uso involucrando o un incidente involucrando el uso de un bastón. En general, el peso y longitud del bastón influye en el grado del impacto. Aquí vemos los tres tipos de bastón más comunes. Primero hay un bastón recto. Se puede utilizar con facilidad para impartir un alto grado de impacto, sobre todo los bastones más largos. En el centro hay una tonfa de empuñadura lateral y del lado derecho hay un bastón extensible, normalmente extensible hasta 2 o 3 veces la longitud que tiene no extendido. Y son de aluminio normalmente y el impacto puede sentirse como un latigazo. Aquí hay una ilustración de un uso peligroso de una tonfa cuando se usa para clavar el extremo al sujeto. ¿Por qué es peligroso? Porque puede causar lesiones internas, incluso la ruptura de órganos vitales. Entonces, cada tipo de bastón tiene sus propios riesgos, sus propias características. Cada sección de las orientaciones sobre armas menos letales, sobre un arma específica, proporciona un estándar que permite determinar si el uso del arma estaba justificado o no, lícito o no. Aquí tenemos el ejemplo de los bastones policiales. Dice, circunstancias en las que su uso puede ser lícito. Los bastones son en general un arma diseñada para ser utilizada contra personas que están infligiendo o amenazando con infligir daño a personal de las fuerzas del orden o a ciudadanos. Los golpes de bastón deberían dirigirse contra los brazos o las piernas del atacante. Entonces, normalmente la necesidad de responder a daños a la propiedad no justificaría el uso de un bastón. El umbral que se da aquí es daños o amenazas de infligir daños a personas. Y además nos brinda una orientación sobre la técnica adecuada. Un bastón debe utilizarse generalmente para golpear las piernas o los brazos. Recordando el principio de la necesidad, además de otro criterio que hay que tomar en cuenta, es que cada golpe, cada uso debe ser registrado y justificado. En una circunstancia puede ser necesario golpear una vez, 2 veces, pero si se golpea 10 veces con un bastón, hay que justificar eso y se vuelve cada vez más difícil justificar el uso cuando son una cantidad más grande de golpes proporcionados. Y además de las circunstancias en las que su uso puede ser lícito, las orientaciones dan circunstancias en las que el uso puede ser ilícito. Y dice que el personal de las fuerzas del orden debería evitar propinar golpes de bastón contra las zonas sensibles del cuerpo, como la cabeza, el cuello y la garganta, la columna vertebral, los riñones y el abdomen. Y esto, bueno, es importante por razones obvias. El riesgo es mucho más grande cuando se utiliza contra estas zonas del cuerpo. Por lo mismo, podría constituir un nivel de fuerza más allá de lo necesario y además podría ser un uso desproporcional de la fuerza, ya que el daño infligido por el uso del bastón
posiblemente sería mayor que el daño que se busca evitar. Además, deberá evitarse el uso del bastón contra toda persona que no tenga ni amenace con tener un comportamiento violento. Este uso puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante, o incluso tortura. Aquí vemos otra vez esa relación entre el delito de la tortura y las características del uso de la fuerza y el uso ilícito de la fuerza. Y quería mostrar este lenguaje, este texto de las orientaciones, porque pienso que puede tener un uso muy práctico, muy directo en, en los casos de tortura, en la defensa de las víctimas de tortura y también en otros sentidos, en la judicialización de casos de tortura. ¿Qué dice el Protocolo de Estambul sobre las armas para golpear? Aquí tengo un ejemplo. Es un método de tortura que se llama falanga, que es la denominación más común de la aplicación repetida de golpes en los pies o a veces en las manos o las caderas, utilizando en general una porra, un bastón, un trozo de tubería o un arma similar. Este es uno de los métodos que se ha documentado en México. Y recordando el informe del profesor Méndez cuando era relator, y ese método del uso de palos para golpear, también hay que mencionar que existen instrumentos para golpear que no tienen ningún uso lícito. Estas fotos se tomaron en centros de privación de libertad para adolescentes en Brasil. Y estos instrumentos fueron encontrados por el Mecanismo Nacional para la Prevención y Combate de la Tortura durante una visita en el estado de Goiás. Y el palo de madera tiene las palabras chico 12 o chico dulce. También encontraron palos con las palabras derechos humanos. Y el uso de palos o bastones con lemas de este estilo era común durante la dictadura militar en Brasil y se utilizaban para golpear y para violar. Y la presencia de estos bastones implica una actitud no profesional y posiblemente permisiva de la tortura. No estaban escondidos, estaban a plena vista en la armería. Y esto sugiere que la administración permita o por lo menos tolere su uso. Y la segunda imagen es de nudilleras o manoplas que están concebidos para aumentar el nivel de fuerza infligido con un golpe, aumentando, por supuesto, drásticamente la probabilidad de causar lesiones graves en la persona. Son inherentemente abusivos y son completamente inapropiados para cualquier agente público. Y de hecho es particularmente grave cuando se alega el uso de instrumentos de este tipo en lugares de privación de libertad por la vulnerabilidad inherente del confinamiento. Y para terminar, algunas recomendaciones. La primera es para familiarizarse con las armas utilizadas por las fuerzas de seguridad pública y en los centros de privación de libertad en la jurisdicción donde usted labora. La segunda es para averiguar si hay protocolos que establecen las circunstancias en las que estaría justificado el uso de cada tipo de arma y la forma en que debe utilizarse. Estos parámetros que pueden ser de la policía, del sistema penitenciario, etcétera, son muy útiles para el análisis de los incidentes específicos. Y la última es una recomendación para incorporar a sus argumentos las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, incluidas, por supuesto, las orientaciones sobre el uso de armas menos letales. Por su tiempo, muchas gracias.